Buenos días, profesor, compañeros y compañeras. Mi nombre es Catalina Sáez y el día de hoy expondré sobre la carga de la prueba en los juicios de responsabilidad civil médica. Específicamente hablaré sobre una sentencia sobre el tema dictada por la Corte Suprema. En primer lugar, para efectos de poder introducir el tema, debemos establecer qué entendemos por carga de la prueba. La carga de la prueba se refiere a qué parte debe informar al juez que conoce de la causa los hechos discutidos. Se refiere a quién está obligado a probar un determinado hecho ante el juez. ¿Por qué es importante? Su finalidad es poder lograr que el juez pueda conocer efectivamente y de manera precisa lo que ocurrió en cada situación, o a lo menos pueda tener una mayor posibilidad de lograr esta finalidad y así fallar de mejor manera. ¿Cuál es la obligación del médico? La obligación principal del médico es tratar de hacer lo mejor posible su trabajo, siendo así una obligación de medios. Pero esto no obsta que algunos compromisos que asuma sean obligaciones de resultado, como por ejemplo cuando debe entregar cierta información al paciente o la toma de exámenes. En cuanto a las obligaciones de resultado en materia civil, se ha reconocido que la carga de la prueba recaiga en el deudor, que en este caso resultaría ser el médico o la institución sanitaria, debiendo el paciente solamente demostrar que no consiguió el resultado prometido por la prestación médica. Las discrepancias en cuanto a quién debe soportar la carga de la prueba, sin embargo, se generan en lo que respecta a las obligaciones de medio, ya que hay ciertas posturas que señalan que es necesario realizar esta distinción y otras que no. Ahora, la tesis sostenida por el profesor Daniel Peña y Lillo es que la distinción entre obligaciones de medio y resultado solo tendría trascendencia para efectos de determinar si hubo o no incumplimiento de la obligación, pero no así en cuanto al peso de la prueba. Esta tesis es seguida por la Corte Suprema. En efecto, para este autor, si el cumplimiento se considera en nuestro derecho como una causal de extinción de la obligación, entonces conforme a la regla probatoria establecida en el artículo 1698 del Código Civil, le corresponderá al deudor acreditar que la obligación se ha extinguido. Tratándose de una obligación de medios, el cumplimiento de la obligación, su extinción, es decir, corresponde a que el deudor haya actuado de manera diligente. Luego, si un paciente alega que un médico actuó negligentemente, es decir, que no cumplió, en base a lo dispuesto en el artículo anteriormente citado, le corresponderá al médico tratante acreditar que sí actuó con la debida diligencia, conforme a lo que dicta la Lex Artis, pues con ello acredita que ha cumplido su obligación y que ésta se ha extinguido. Ahora pasaremos al análisis de la sentencia referida a este tema. Esta sentencia es de la Corte Suprema, rol número 14.895 del año 2018. Se interpuso recurso de casación en el fondo por parte de las demandadas, que son el Hospital San Martín de Quillota y Servicio de Salud de Viña del Mar, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó la de primera instancia, la cual acogió la acción y condenó a los demandados a pagar por concepto de indemnización del daño moral la suma de 20 millones y 5 millones a favor de cada uno de los padres y hermanas del paciente fallecido. Ahora voy a realizar una breve narración de los hechos. El día 8 de noviembre del año 2013, Eleazar Loza, de 19 años de edad, luego de sufrir fuertes dolencias en su estómago, se dirige al SAPU Dr. Miguel Concha, y en este lugar se le diagnostica cólico abdominal. Se le prescribe un remedio y es posteriormente dado de alta y regresa a su domicilio. A pesar de haber seguido las instrucciones dadas por el centro de salud, los síntomas continúan. Por lo tanto, al día siguiente se dirige a la urgencia del Hospital San Martín de Quillota. En este lugar se le diagnosticó gastroenteritis de presunto origen infeccioso. No se le receta un nuevo medicamento y es nuevamente dado de alta. Horas más tarde, en el mismo día, vuelve a urgencia debido al dolor, que era cada vez más fuerte, y en esta ocasión es ingresado a pabellón. En ese momento se le diagnostica apendicitis aguda gangrenada perforada, razón por la cual es intervenido realizándose una operación. Posteriormente, con fecha 16 de noviembre de 2012, es dado de alta y regresa a su domicilio. El 18 de noviembre ingresa nuevamente a urgencias del hospital debido a fuertes dolores estomacales. Al día siguiente se ordena su hospitalización y es intervenido quirúrgicamente. El día 20 del mismo mes, nuevamente ingresa a pabellón debido a un shock séptico, para que luego de 2 días estando agónico, fallecer. ¿Qué dice la biopsia de la operación? Consta en la biopsia del postoperatorio de la primera intervención la presencia de Clostridium difficile, que es una infección intrahospitalaria, para lo cual se le suministró un tratamiento de antibióticos y se deja establecido por medio de prueba testimonial que en la fecha en que Eleazar fue intervenido existió un brote de dicha bacteria en el recinto hospitalario. Debido a que no consta que en el hospital se haya tenido especial consideración de este hecho para evitar el contagio, teniendo claro en consideración el delicado estado de salud del paciente, junto con el hecho
de que el paciente había concurrido al recinto hospitalario en 2 oportunidades anteriores y no fue debidamente diagnosticado, estimaron que los demandados no actuaron con la debida diligencia y el servicio funcionó de manera deficiente. También es relevante señalar que, de acuerdo al certificado de función, la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio, una falla orgánica múltiple, pancreatitis infecciosa por la referida bacteria intrahospitalaria, cuya existencia era conocida por el recinto hospitalario, por lo cual le corresponde a la demandada acreditar que la muerte se produjo por un hecho diverso, lo cual no hizo, por lo cual se acoge la demanda por falta de servicio. Ahora bien, ¿qué postula la recurrente? La recurrente acusa que la sentencia se dictó con infracción a las leyes ordenadora litis, al establecer como verdades hechos que de acuerdo a esta no lo eran. En segundo lugar, acusa que se invirtió la carga de la prueba, haciendo exigible a la demandada exonerarse de un hecho que la sentencia presume como cierto. Sobre este punto, la sentencia de primera instancia establece que le correspondía a la demandada probar que la muerte del paciente se produjo por un suceso diverso a la bacteria intrahospitalaria, lo que de acuerdo a la recurrente es una clara alteración de la carga de la prueba, basándose en que la ley no expresa que se modifique o altere la regla general de prueba establecida en el artículo 1698 del Código Civil. Por tanto, al ser las normas que rigen la prueba de orden público, su infracción hiere directamente el debido proceso consagrado en el artículo 19, número 3 de nuestra Constitución. Sostiene además que el juez acuo da por establecido que la infección sufrida por el paciente se produjo posteriormente a la primera atención, asumiendo que la infección era intrahospitalaria, y a partir de aquello estableció un deber de cuidado diferente al de la atención clínica sanitaria habitual de un establecimiento de salud, invirtiendo por tanto la carga de la prueba, forzándolo procesalmente a desmentir la infección como causal del fallecimiento del joven. Señala además que la presencia de esta bacteria es común, por lo tanto no era difícil que pudiera haberse contagiado fuera del hospital. Respecto al fallo de la Corte Suprema, su razonamiento fue el siguiente. En consideración a la supuesta infracción del artículo 1698, de acuerdo a su criterio, no se habría quebrantado, toda vez que los sentenciadores no invirtieron la carga probatoria, sino que por el contrario, la parte demandante acreditó los supuestos de acción, pues las circunstancias de hecho asentadas le permitieron a los sentenciadores de fondo establecer la falta de servicio y la relación de causalidad sin que la prueba de los demandados sea suficiente para desvirtuar las conclusiones a las que llegó el sentenciador. Ahora, en cuanto al hecho de que en el hospital no se adoptaron las medidas pertinentes para evitar el contagio, es de cargo de la demandada la de acreditar que efectivamente se hayan tomado los resguardos pertinentes para evitar problemas de salud de sus pacientes. Esto debido al foco de contagio. Por lo tanto, no se alteró la carga de la prueba, ya que quien alega la existencia de una obligación o extinción es quien debe probarla. De esta manera concluyen que el recurso carece de fundamento, por lo cual se rechaza el recurso de casación en el fondo contra la sentencia de 11 de mayo del año 2012. Análisis del fallo y conclusiones finales. El fallo de la Corte Suprema me parece correcto, toda vez que efectivamente no existió una inversión del disprobandi como alega la recurrente. Además, atendiendo la calidad de circunstancias que debían probarse, parece incluso extraño que le corresponda a la demandante, que es un particular, poder probar un hecho como la existencia del brote de una bacteria en un recinto hospitalario. Parece del todo correcto que sea el hospital quien debe informar de esta situación en cuanto a que ésta haya existido o bien informar qué medios se tomaron para controlar este brote en caso de su existencia. Respecto a este tema, existe un caso que es bastante famoso en el que se da una situación similar, que es el de Godoy y otros con Servicio de Salud de Valdivia, en el cual el encargado de limpiar las ropas de un hospital se pinchó un dedo con una jeringa que se hallaba oculta en el bolsillo de un delantal, en circunstancias que ese día hubieron 2 punciones, una a un paciente con leucemia y otra a un paciente con VIH. Ante este caso, el autor Jorge Larcau se plantea la siguiente interrogante: ¿será el trabajador, que es un particular, quien debería aportarle información sobre las cuestiones de hecho discutidas? La Corte en este caso resolvió que no, que era obligación del hospital, y que era él quien debía informar sobre cómo había operado el desecho de materiales quirúrgicos ese día, estando el autor de acuerdo con este razonamiento. Y esto parece bastante obvio, ya que los particulares carecen de el poder de aportar tal clase de información, sobre todo teniendo en cuenta que es sabida la simetría de conocimientos y acceso a la información que existe entre los pacientes y los profesionales de la salud.
Existe una evidente dificultad material para los particulares de probar esta clase de hechos. Además, los pacientes en general no tienen los conocimientos científicos con los que cuentan los médicos que les permiten acreditar que su actuar no fue correcto. De todas formas, debemos entender que no se trata de querer compensar una dificultad probatoria, sino que efectivamente se interpreta de manera correcta el artículo 1698, ajustándose a lo que nuestro ordenamiento plantea y que lo que la doctrina y jurisprudencia han entendido de él, teniendo siempre en consideración la finalidad de la imposición de la carga de la prueba, que es que el juez pueda conocer lo que realmente ocurrió en cada ocasión y así fallar de mejor manera. Con esto finaliza mi exposición. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.